Hola, ¿cómo están? Acá una vez más vengo a traerles un nuevo decálogo, en esta ocasión de Javier Cercas. Para quien no lo conoce, es un escritor español, eh, periodista y escritor de novela histórica. Yo el primer libro que leí de él fue eh, el que trata sobre el caso de Marco. Bueno, en España es muy conocido, fue un caso muy polémico, real. Eh, Una persona se hizo pasar por sobreviviente de los campos de concentración nazi y se descubrió que no lo era. Entonces Javier Cercas hace todo un trabajo de investigación, reconstrucción, le hace una entrevista bastante extensa a esta persona, eh, pero al mismo tiempo reflexiona sobre la escritura de ficción, ¿no? Así que es muy interesante para los escritores y para los que les interesa ser escritores, eh, porque él va entretejiendo, ¿no?, como las dos cosas. Al principio se pregunta si escribir o no sobre el tema. Después, cuando tiene las entrevistas con esta persona, él le dice que él también miente porque él escribe novela histórica que es ficción, toma hechos reales, históricos, pero las historias que narra no lo son. Y entonces ahí Javier Cercas hace toda una reflexión, todo un proceso interno que cuenta en ese libro sobre la diferencia, ¿no?, entre escribir ficción, ficción histórica que está atada a hechos reales, pero en algún punto los tergiversa, y mentira en la vida real, ¿no? Eh, bueno, es muy interesante ese libro, esa reflexión que tiene él, que se cuenta en la primera parte del libro, así que lo recomiendo. Eh, pero bueno, acá vamos con el decálogo. Tenemos en cuenta que es un escritor principalmente de novela histórica. Primer punto. Recuerda que la única forma posible de éxito consiste en escribir el mejor libro que puedas escribir. Ese libro que antes de terminar de escribir ni siquiera imaginabas que podías llegar a escribir. No busques ninguna otra forma de éxito, que sea ella la que te busque a ti. Si te pilla, no tengas miedo y haz como si no pasara nada. Bueno, parece un poco un trabalenguas, ¿no?, este planteo, pero es bastante claro. Tratar de escribir el mejor libro, la mejor versión que nosotros podamos conseguir de la obra que estamos creando. La que más nos toque, la que nos busque, la que sintamos la necesidad de expresarla, de contarla, ¿sí? Y ciertamente está eso de que menciona de, bueno, cuando la terminaste no imaginabas que ibas a poder escribir esa obra, ¿no? Eso nos pasa incluso a los escritores que ya tenemos varios libros escritos, publicados, está como esa sensación, ¿no? Y eso es lo que hay que buscar en lugar de otras aspiraciones o formas de éxito, ¿no? Como ya lo he dicho en otra ocasión, en otro decálogo, bueno, si queremos ganar dinero, ser famosos, o hay otras formas en la actualidad que son más sencillas, más accesibles, ¿no? Digamos, la literatura, el arte en general, es un campo complejo, eh, y el éxito en términos de ser reconocido, tener mucho dinero, como Rowling, Stephen King, son casos eh, muy únicos, muy pocos, ¿no? Eh, realmente, bueno, tiene que ver con muchísimas cuestiones del sistema, ¿no? No es solo que, lamentablemente, si uno hace una gran obra, eso no te garantiza que nadie vaya a leerla, ni que vayas a obtener reconocimiento, y tampoco eh, conseguir dinero como para vivir de la venta de tus libros. Pero si uno quiere escribir, o por lo menos yo tengo la idea que lo hace por necesidad, lo hace por una pasión propia,
porque eso es lo que nos convoca. Entonces, ahí el éxito tenemos que entenderlo de otra manera. Y Javier Cercas propone, que yo estoy totalmente de acuerdo, tratar de escribir el mejor libro que uno pueda escribir. Bien, vamos al segundo punto. Dice, no escribas para tu madre, ni para tu padre, ni para tu novia. No escribas para tus amigos. No escribas para tus enemigos. Sobre todo, no los odies. El odio, lo dijo Michael Corleone, no te permite juzgarlos. Ni se te ocurra escribir para los críticos, ni para los editores, ni para los agentes, ni por supuesto para esa abstracción llamada lector, que como su propio nombre lo indica, no existe. Ni siquiera escribas para ti mismo. Escribe para un Dios impecablemente omnisciente que sabe incluso cuando estás tratando de engañarlo. Y entonces se ríe con una carcajada horripilante. Bien. Un punto muy interesante, muy divertido como está planteado. Eh, Ciertamente no hay que escribir para agradar a los demás. Suele decirse que hay que escribir para uno mismo, pero acá Javier Cercas señala que eso es un error también, ¿no? Porque uno mismo tenemos, todos tenemos dos partes, ¿no? Nuestra parte libre y nuestra parte que un poco nos censura, ¿no? Como que va regulando. Entonces, si escribimos para nosotros, eh, puede estar funcionando esa parte que nos limita, ¿no? No, yo cómo voy a escribir esto. No, yo cómo voy a eh, poner una mala palabra. No, ¿no? Entonces, él plantea escribir para un Dios impecablemente omnisciente, que lo sabe todo. Entonces, ahí lo que está queriendo decir es ser totalmente sinceros. Escribir lo que salga de nosotros, sin tratar de engañar a nadie, a nosotros mismos, sin tratar de ocultar nada. Yo esto ya lo dije en varios decálogos, pero en los talleres de escritura y en la clínica de obras que yo realizo, me he encontrado varias veces con personas que quieren incorporar en su historia una escena sexual o un, algo que tiene un punto de gore, ¿no? De violencia explícita, sádica, y que les da miedo hacerlo. Que les da miedo por lo que vayan a pensar los demás que puedan leer la historia, les da miedo para ellos mismos atreverse a escribir eso, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que está diciendo Javier Cercas es no hay que tener ese miedo, ¿no? Hay que escribir para alguien que lo sabe todo, que si estamos ocultando algo en el libro porque no nos animamos, lo va a saber y entonces se va a reír de que no somos lo suficientemente sinceros. ¿Sí? La mejor forma de enfrentar esos miedos a la hora de escribir es lanzarse a escribir. Sí, va a haber siempre alguien que te pueda criticar, pero la vida es así. Eh, no, digo, me refiero, no hablando de la literatura. Yo tengo mi libro La chica de los libros. Es una novela de una joven secuestrada por un tratante de blancas. Ya la he mencionado, pero bueno, para dar el ejemplo. Eh, y está narrado por una tercer personaje que está observando la situación y entonces cuenta lo que pasa y habla de esta chica, de esta víctima de secuestro, de manera despectiva. Dice que es una estúpida, que lo que le está pasando se lo merece por ingenua, ¿no? Es una postura algo muy fuerte. Tratar a una víctima de trata de blancas de esa manera, ¿no? Y, y bueno, tiene un poco el libro de lenguaje vulgar, tiene, bueno, algunas escenas sexuales,
no son totalmente explícitas, pero tampoco están, digamos, omitidas, ¿no? Hay una violencia presente. Y ese libro, hay gente que lo leyó y le fascinó, y hay otra gente que lo leyó y le revolvió el estómago y no le gustó para nada. Y está bien, porque no podemos esperar escribir algo que le guste a todo el mundo. Eso no va a pasar. Tendríamos que ser todos clones, robotitos, para que eh, todo nos resulte, nos genere lo mismo, las mismas sensaciones. ¿Sí? Entonces, ese es un libro, podríamos decirse, bastante atrevido, que no solo en los hechos que narra, en la violencia, en las escenas sexuales, sino en el modo que lo narra, tratando a la víctima de manera despectiva. Es un libro que para muchas personas puede resultar fuerte, chocante y desagradable. Pero hay otras personas que les puede fascinar, que lo pueden disfrutar, ¿sí? Entonces, bueno, para que lo tengan de ejemplo, si quieren pueden entrar a leer las reseñas de ese libro en Goodreads, que ahí van a ver que hay reseñas de gente que les fascinó y hay reseñas de gente que le resultó atroz y que no les gustó para nada leerlo porque los hizo sentir mal. Bueno, yo creo que incluso en una novela que trata el tema de la trata de blancas, o sea, el secuestro con fines sexuales de mujeres, está bien que el libro te dé repulsión, que la historia te dé repulsión, que como está contado te dé repulsión, porque es un tema que da repulsión, es un tema horrible y es algo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces, yo considero que censurarnos de escribir ese tipo de obras, ya sea por la temática o la forma en la cual está contada, es un error, ¿sí? Hay que permitirnos esa libertad en la literatura. Yo particularmente creo que ese tipo, por ejemplo, este caso que yo traje, este libro mío, eh, es más, digamos, sirve a la realidad porque ayuda a entender, a poner al lector en situación de las personas que viven esta problemática. Que es real. O sea, la novela no está basada en hechos reales específicamente, pero sí son cosas que pasan, que ocurren, y ocurren de esa manera. Yo hice una investigación antes de escribir el libro, ¿no? Entonces, bueno, hay que perder el miedo. Es un poco difícil en esta época que hay mucha censura por ¿no? Mucha censura con el planteo de lo políticamente correcto. Muchas veces socialmente se ejerce censura sobre la ficción. Yo creo que la ficción no debería ser censurable bajo ningún aspecto porque eh, nos permite ver desde diferentes ángulos diferentes situaciones. Bien, tercer punto de Javier Cercas. No olvides que escribir una frase consiste en resolver un problema que la siguiente frase vuelve a plantear, ni que escribir un libro consiste en lo mismo. Desconfía de la facilidad. No intentes ser inteligente, ni sabio, ni profundo, ni gracioso, ni divertido. Por Dios santo, no intentes ser gracioso ni divertido. Que lo sea el libro. Que el libro sea mucho mejor que tú. Que no eres más que un pobre hombre como todo el mundo. Dedícate a otra cosa en cuanto notes que escribes tratando de quedar bien. No olvides que escribir consiste en reescribir, es decir, en averiguar qué es lo que estaba dentro de ti sin que tú lo supieras. Bueno, acá se relaciona un poco con lo que decía el punto anterior, principalmente cuando dice no escribas tratando de quedar bien, y que escribir consiste en averiguar qué es lo que estaba dentro de uno sin que uno lo sepa. Pero vamos un poco a todo el resto que plantea, que por ahí no se aborda en el punto anterior,
que tiene que ver más con quizás las cuestiones técnicas o de forma, porque dice, escribir una frase consiste en resolver un problema que la siguiente frase vuelve a plantear. Escribir un libro consiste en lo mismo, desconfía de la facilidad, ¿no? Bueno, es un punto muy interesante y también remarca la cuestión de que escribir consiste en reescribir. La escritura es un proceso que se va construyendo. Eh, Ciertamente un libro finalizado en buena calidad no va a salir de una. Va a tardar, eh, va a necesitar revisión, corrección, ¿sí? Y a veces tenemos dificultades con la trama, con un párrafo, con no sabemos cómo contar algo. Intentamos resolverlo de la manera fácil. Y acá Javier Cercas nos advierte, bueno, ojo, no. Que el libro se vaya construyendo, ¿sí? Que sin que lo forcemos, que corrijamos, revisemos lo que escribimos. Bien, cuarto punto. Huye como la peste de las frases bonitas, de las palabras bonitas, de quienes escriben con mayúscula la palabra arte, la palabra artista, la palabra obra, la palabra belleza, sobre todo la palabra belleza. Huye de todo lo que suene remotamente a literatura. La literatura es lo que nunca, ni siquiera remotamente, suena a literatura. Suena solo a verdad. ¡Wow! Un planteo bastante fuerte, digamos, ¿no? Referente a la cuestión estética del arte, especial de la literatura. A veces, cuando se escribe narrativa, la mayoría de las veces buscar la belleza de las frases, de las palabras, termina siendo contraproducente porque perjudica el sentido, ¿sí? A veces, muchas veces, escribir de una manera más llana, más simple, más fiel a la verdad, menos poética, es mejor para la comprensión cuando hablamos de narrativa. De igual manera, esto yo ya lo he dicho en otros decálogos, depende de la elección del autor de qué tipo de obra quiere construir, ¿no? Si quiere contar una historia y lo que más le importa es contar esa historia, es mejor ser lo más fiel posible a esa historia, a las cosas, a las palabras simples que reflejan cuestiones más concretas. Otra cosa es quien quiere escribir narrativa con una forma más poética, con una forma de juego más con el lenguaje, eso también es posible, ¿sí? Acá Cercas no se está refiriendo a esos casos, teniendo en cuenta que él escribe novela de género histórico, pero bueno, es una elección, una decisión que la tiene que tomar el escritor, la tiene que tomar antes de ponerse a escribir, saber qué quiere escribir, qué forma quiere escribir, qué es lo más importante, la historia o el juego literario con la escritura misma. Bien, quinto punto. Resérvate el miedo que tengas, y ya sé que tienes un miedo espantoso para la vida, y destiérralo como sea en cuanto te sientes a escribir, para que aparezca entero y verdadero en tus libros, que son lo que de verdad eres. Recuerda que este oficio no es para cobardes, pero recuerda también que el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que tiene miedo y se aguanta y luego embiste y va por todas. Bien, acá se está planteando una vez más no dejar que nuestros temores de la vida, nuestras cosas que nos afectan, se metan en nuestra escritura, en nuestro proceso de escribir, sino que cuando escribimos un poco nos abstraigamos del mundo y nos centremos solo en eso. Y que cuando queramos plasmar emociones, vayamos a buscarlas donde las teníamos guardadas,
las condensemos y las planteemos de una forma lo más intensa posible, ¿sí? Él dice, no es un oficio para cobardes. Hay que tener valor para escribir, plasmar realmente el miedo, la tristeza, el dolor, también las emociones positivas, la felicidad, el amor, con mucha intensidad. Eso va a darle fuerza al libro, va a ayudarnos a conectar con el lector y es en muchos casos lo mejor para la obra. Bien, sexto punto. Escribe como si estuvieras muerto y recordaras o inventaras, da lo mismo, cuando te ocurrió a ti o a otros. Igual que si quisieras materializar un espejismo, igual que si contra toda evidencia te hubieras convencido de que en el momento en que consigas materializarlo, lo que te ocurrió a ti o a otros se volverá más real que lo real, que a fin de cuentas no es nada. Recuerda, por cierto, que no hay nada más importante que la literatura, excepto la vida. Bien. Bueno, acá me parece muy interesante señalar esto de que dice, escribir como si recordaras o inventaras da lo mismo, ¿no? Eh, ya dije que este autor escribe ficción histórica, novela histórica. Bueno, en lo que es ficción histórica, incluso en el caso de las autobiografías, uno repone detalles que en realidad no sabe si ocurrieron, que en realidad no son totalmente fieles, ¿no? Incluso aunque sea tu autobiografía, tu vida, y recordar cada detalle de varios momentos es muy difícil. Uno como que intenta llenar los huecos en la cabeza. Y cuando escribimos es importante eh, esos detalles, ¿no? Esas cuestiones, el, y el involucrarse con la historia. Por eso, por eso dice, como si fuera un espejismo, que como si lo quisiéramos convertir en real. Hay que procurar que pueda tener una dimensión material, para que el lector pueda imaginarlo, percibirlo, sentirlo, ¿sí? Y para eso es necesario que nosotros como escritores, en primer lugar, conectemos de esa manera con el texto que vamos a escribir. Tenemos que sentirlo real, tenemos que visualizarlo, tenemos que percibirlo. A mí me pasó cuando estaba escribiendo una escena del Cazador de Piratas, la travesía de Elena, donde era el flashback de la vida de un personaje secundario, de un marinero, de Esteban, que cuando él es muy joven matan a su madre de una manera muy cruel y él lo vivencia. Y yo estaba tecleando la computadora y empecé a llorar. Se me empezaron a salir las lágrimas y no podía evitarlo. Bueno, ahí hay una verdadera conexión con lo que uno está escribiendo, con la obra que está plasmando. Yo creo que si cuando ustedes están escribiendo algo, perciben la emoción de lo que están escribiendo en su cuerpo, sigan para adelante, no se detengan y no abandonen eso. Quizás a la primera versión no les salió bien, no quedó bien escrito, bien redactado, no se entiende bien, lo que sea. Bueno, lo corrigen. Pero si tuvo la fuerza de impactarles de esa manera, es porque eso vale la pena ser escrito, ¿sí? Bien, séptimo punto. Cultiva tus obsesiones, tus vicios, la locura y con moderación tu cordura. Cultiva tus perplejidades, tus pasiones, las altas y las bajas, sobre todo las bajas.
Tu gusto intransferible, el bueno y el malo, sobre todo el malo. Y no olvides reírte con alegría, fiereza de ti mismo. Recuerda que tus defectos son también tus virtudes. Ni harto de vino rechaces un elogio, porque esto no lo dijo Michael Corleone, sino la Rochefoucauld. Ay, perdón mi pronunciación. Pero para el caso es lo mismo. Quien rechaza un elogio es porque quiere dos. Y sobre todo, porque nada del mundo te arriesgues a sentir envidia de un colega o a hablar mal de él. Es una confesión de inferioridad. Bueno, interesante. Todos los puntos de Javier Cerca me parecen súper interesantes. Además, la forma en que los redacta es súper divertida. No sé qué les está pareciendo a ustedes, pero yo estoy disfrutando mucho leer este decálogo. Bien, ¿qué se refiere con todo esto? ¿No? Yo creo que refiere a creer en uno mismo, refiere a fomentar todas nuestras características, ya sean buenas o malas, ¿no? Para poder después plasmarlas en la obra que creamos, ¿sí? Escribir novela es un trabajo arduo, extenso, de bastante tiempo, con bastantes dificultades en el proceso, y hay que tener determinación y fuerza en uno mismo para poder llevarlo a cabo. Punto 8. Léelo todo. Relee solo lo más íntimo, pero relee mucho. Escribe lo que te salga de las entrañas, por decirlo con una palabra distinguida, y publica solo lo que no puedas no publicar, a menos que hayas decidido suicidarte y no te hayas perdido por completo el respeto a ti mismo o los acreedores te amenacen con la cárcel o el potro de tortura, no tengas prisa en publicar. Bien, esto ya lo he comentado también antes, ¿no? Cuando nosotros estamos escribiendo, lo importante es lo que estamos escribiendo, la obra que estamos creando. Si nos ponemos a pensar en el después, vamos a cometer errores. Si nos apresuramos, como dice Cercas, en publicar, quizás ese texto no va a tener la potencialidad de estar pulido lo suficiente que pueda estarlo. No va a ser la mejor obra que podríamos producir. Sí. Entonces, en ese sentido hay que ser paciente, no tener prisas y centrarnos en la obra y que esa obra esté constituida, como dice Javier Cercas, de lo que te salga de las entrañas. ¿Sí? Bueno, punto 9. Si escribes con ordenador, hazme caso y presiona de vez en cuando el icono guardar. Y no escatimes en copias de seguridad. Más que nada para ahorrarte hacer el mamarracho ante ti mismo con la imaginación masoquista y vilmente halagadora de que acabas de perder para siempre la frase o el párrafo o la página que te iba a justificar. Si escribes a mano, tienes una posibilidad menos de hacer el mamarracho, así que es preferible que escribas a mano. Este mandamiento es el penúltimo, pero debería ser el segundo. Muy bien. Bueno, interesante, ¿no? La idea de que escribiendo en computadora, como es fácil borrar, como se pueden guardar copias, no nos preocupamos tanto, volcamos simplemente. Y quizás cuando escribimos en papel lo pensamos un poco más porque lleva más esfuerzo el escribir en papel, porque después hay que transcribirlo o si lo tachamos no se puede recuperar, ¿no? Eh, yo creo que acá lo que él plantea entonces es escribir de una manera consciente, ¿sí? Él utiliza la palabra hacer el mamarracho, ¿no? Pero no escribir cualquier cosa, escribir por escribir, sino pensar en lo que estamos escribiendo, tratar de irlo construyendo.
Yo apoyo esta idea hasta cierto punto, porque a veces cuando empezamos en el proceso de escribir, tenemos dificultades, o a veces podemos llevar escribiendo bastante tiempo, pero de, de repente nos aparece un bloqueo. Y entonces en esas situaciones, a veces escribir cualquier cosa como nos salga y sin prestarle mucha atención puede ser beneficioso, puede ayudarnos a poder avanzar, ¿sí? Y después los errores y las falencias se pueden subsanar con la corrección, con la reescritura. Bien, punto número 10. Recuerda, este mandamiento es el último, pero debería ser el primero. No hacer caso jamás de ningún decálogo, empezando por este y acabando por el que tú mismo escribas el día en que alguien decida que eres escritor de éxito y te pida escribir un decálogo del éxito del escritor. Muy bien. Acá yo esto lo planteo varias veces en mis talleres, ¿no? La idea de que no hay fórmulas mágicas y de que no quedarse 100% prendido a lo que alguien dice, por más que tenga experiencia, conocimiento, ¿no? Como se habrán dado cuenta en este decálogo, en todos los anteriores videos que he creado, eh, yo voy comentando los puntos que plantean los escritores y diciendo si concuerdo o no concuerdo, y muchas veces no es así. Entonces, uno tiene que formarse y aprender y tomar lo que funciona mejor para cada uno. Bueno, hasta acá este video. Si les gustó, denle like, dejen su opinión en comentarios, suscríbanse al canal y activen las notificaciones.